Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Estamos una vez más aquí en una traducción de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión estamos pues muy contentos porque están con nosotros aquí dos compañeros, ¿no?, que acaban de publicar en este año dos antologías sobre Aníbal Quijano. Y pues para nosotros es un gusto, ¿no? Hemos estado trabajando unos episodios al respecto de la obra de Aníbal Quijano y presentar, bueno, ya estas dos compilaciones que me parece son bastante importantes, pues nos agrada mucho, ¿no? Estamos en esta ocasión Ernesto Fierro, ¿no?, que es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y también conocedor de la obra de Quijano, ¿no? Él está haciendo una tesis ahorita al respecto. También nos acompaña Pablo Quintero, que él es investigador del CONICET ahí en Argentina, profesor del Departamento de Antropología de la UBA, y Danilo de Asís Climaco, que bueno, él es ahorita compañero en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, y ahí está haciendo su estancia de doctorado, ¿no? Y bueno, quien nos acompaña, Víctor Hugo Pacheco. Sin más, quisiera que comenzáramos, no sé, Ernesto, si podemos. Sí, bueno, es particularmente importante que se presenten los compañeros, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría empezar a relacionar sus trabajos y cuando comenzaron a conocer quizás la obra de Quijano, cómo les ayudó en esas actividades políticas o vamos a llamarle académicas también, y cómo es que le comienzan a dar importancia, ¿no? Sabemos que ambos son activistas, trabajan con mujeres, trabajan con poblaciones indígenas, ¿no? Y pues vieron en Quijano algo importante, tanto que están dos materiales acá bastante importantes, uno casi tomando la totalidad de la obra y el otro lo que llama el título los textos fundacionales. Son 6 textos seleccionados por Pablo con ayuda de Aníbal y que son los textos más marcada, más novedosos en aquel periodo. Entonces la primera pregunta va dirigida a los dos. ¿Cuáles son las actividades que más o menos han ido desarrollando políticamente, académicamente, y cuándo es que incorporan en su pensar, en su hacer, la obra de Quijano? Empieza que viene de más lejos. Quizá en mi caso tiene que ver con el contexto histórico y político que me tocó vivir en mi primera juventud, porque todavía soy joven, en Venezuela, ¿no? Una serie de transformaciones políticas a través de la crisis del sistema político y económico del país y una efervescencia social que es inédita, o fue inédita durante mucho tiempo. Y ahí creo que una serie de movimientos, particularmente de parte de la juventud universitaria, estaba muy falta de marcos de análisis que nos permitieran pensar en nuestra realidad, en el caso de Venezuela. Y creo que ahí muchos, no solamente yo, muchos nos encontramos con una serie de pensadores que nos permitían reflexionar acerca de los procesos políticos en Venezuela, particularmente de lo popular, que no habíamos tenido, ¿no? La posibilidad, quizás habíamos venido del marxismo, no necesariamente lo más interesante del marxismo, y ahí digamos algunas personas algunos pensadores como Edgardo Lander, Roland Denis, ¿no?, Carlos Lanz, que ya estaban familiarizados con la obra de Aníbal Quijano. En el caso de Edgardo son amigos por mucho tiempo. Inmediatamente hizo un puente para nosotros en poder ayudarnos a pensar estas cosas, ¿no? En mi caso, en el año más o menos en el 2001 yo empiezo a estudiar con Edgardo Lander y a
a cursar su seminario optativo y ahí empiezo a conocer la obra de Aníbal. Creo que el primer texto que leí fue Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia, del 2001, que había sido editado en mi país en el Instituto de Estudios Internacionales Pedro Gual, y por primera vez se publicó allí. Y bueno, fue un hallazgo extraordinario, ¿no?, que resolvió una serie de búsquedas que yo tenía en ese momento, también gracias a la compañía y al consejo siempre cálido de Edgardo, ¿no? Yo creo que quizás entendí el 10% del artículo, porque todavía me faltaban muchísimas cosas por andar, ¿no? Pero ese fue el primer paso para entrar en su obra paulatinamente, a conocerlo ese mismo año cuando asistió al capítulo venezolano del Foro Social de Porto Alegre, también en ese mismo 2001, y bueno, encontrarme con una persona, un pensador extraordinario, con una persona, con un ser humano fantástico, ¿no? Bueno, yo inicio, digamos, mis actividades políticas, intelectuales en Brasil, en mi país, ¿no? Trabajando alrededor de los grupos de un grupo de capoeira Angola que se llama Barravento, en la ciudad guayana. Bueno, se sabe que la actividad política afro-brasileña y en otros países afros también se realiza siempre, no con mucha frecuencia, dentro de otros núcleos artísticos o religiosos, ¿no? Y ahí tuve, yo creo, mi primer grande aprendizaje político, ¿no?, a finales de los 90. En el cambio de siglo desarrollo, o me doy cuenta, una sensibilidad, una admiración muy grande hacia las mujeres, ¿no?, que pensando el porqué de ello, yo llegué a la conclusión de que porque las mujeres tienen un compromiso muy grande con sus propios afectos, ¿no?, es decir, un compromiso de cuidado con el otro, ¿no?, que yo percibo que más bien los hombres nos fugamos de eso, ¿no?, es decir, nos buscamos desresponsabilizarnos de nuestros afectos porque no lo hemos trabajado, ¿no?, y no lo hemos trabajado porque tiene que ver con una suerte de lógica de poder, ¿no?, y de dominación, que los afectos nos estorban, ¿no?, en esta cuestión. Entonces, por eso me aproximé al feminismo. En este aproximar me encontré con Rita Segato, que era profesora de mi universidad en Brasilia, y bueno, luego me fui al Perú, me casé, estuve viviendo en el Perú algunos años, y entonces Rita, con quien siempre mantuve contacto, empezó a estudiar cada vez más la obra de Aníbal Quijano, y empezó a incentivarme que también lo estudiara, y más o menos bueno, yo estaba entonces haciendo mi tesis de maestría, y en el momento en que hago mi tesis de maestría me engancho también fuertemente con la obra de Aníbal Quijano, por cosas que luego podemos decir, y entonces Rita Segato, prepara y ofrece un curso, un seminario de un semestre en la Universidad de Brasilia sobre la obra de Aníbal Quijano, y yo la estuve apoyando desde Lima, ¿no? Estuve buscando libros raros que no se encontraban en Brasil o en otros lugares, ¿no? Entonces y en la medida que iba encontrando los libros, los iba leyendo y me iba cada vez enamorándome más de su obra, y entonces hacia el 2011 más o menos, ¿no?, ya había hecho un pedido Emir Sader cuando era presidente de Claxo a Aníbal para que hiciera una recopilación, una antología de sus trabajos, y Rita le dice a Aníbal que si no quiere que yo era una persona indicada para ello, porque había estado leyendo, le había estado acompañando en la disciplina que ofreció Rita Segato allá en Brasil, y tenía un conocimiento de la obra de Aníbal, ¿no? Por lo menos lo había leído. ¿Qué conocimiento he podido sacar de eso? Pues no sé, pero algo he podido sacar, y entonces se me fue dada
Aníbal Quijano me preguntó si me interesaría, yo dije que le podría hacer una propuesta, le hice una propuesta, a él le pareció adecuada y entonces ahí ya hice, ¿no? Digamos, cerramos la propuesta dentro de un conjunto de textos y se lo pasamos a Claxo y salió esta publicación. Bueno, haría la pregunta siguiente, nada más para ahondar ya en estas conclusiones primeras, o estas primeras conclusiones a las que vamos a poder llegar, ¿no? Nos hablan de influencias claras, en el caso de Danilo, Rita Segatto, feminista y conocida, y en el caso de Pablo, pues este teórico que trae un libro muy duro contra el marxismo, ¿no? Que se llama Crítica del marxismo realmente existente, de Edgardo Lander, que es tremendo, ¿no? Yo lo leí y me ha parecido cómo critica esa concepción de la verdad del marxismo, y bueno, creo que marca mucho también a Quijano, ¿no? Y ahí están algunas influencias como Baron, ¿no? Quizá Castoriadis, quizá algunos otros antisocialismo o realmente existente, ¿no? La cuestión siguiente es, obviamente hay puntos fuertes de cada personaje, ¿no? Edgardo Lander, muy crítico, hemos visto sus últimos trabajos que decantan hacia la cuestión de la naturaleza, ¿no? Y Rita Segatto, que se ha mantenido en ese rasgar lento de trabajo comunitario de mujeres. Obviamente son puntos, fundamentos distintos, ¿no? De sus reflexiones teóricas, ¿cuáles serían los puntos fundamentales por los cuales, aparte de la influencia de estos personajes fuertes en su formación, cuál sería para ustedes el punto fundamental de rescate de la obra de Quijano, ¿no? Empezaríamos, si quieren, en el mismo orden. Pablo primero y viene Danilo después, ¿no? Tal vez, como diría el propio Aníbal, ¿no? Una reoriginalización social de una perspectiva de conocimiento autónoma, propia, una creación heroica, en el sentido de Mariátegui, que por supuesto tiene huellas en el pensamiento latinoamericano, caribeño, crítico, incluso hasta global, ¿no? Crítico, pero que es sin duda una síntesis sumamente original y novedosa, ¿no? De poder encontrar una complejidad de la conceptualización del patrón de poder, de los mecanismos de explotación y de dominación, de las dinámicas consecuentes de conflicto, que es probablemente inédita, aun cuando uno puede encontrar puntos de encuentro con otros pensadores, un pensamiento que en ningún momento cae en la desazón de la desesperanza, sino que siempre aporta o apunta hacia un horizonte de sentido distinto, ¿no? Más simétrico, recíproco, y en ese mismo sentido, insisto, un análisis de esa complejidad, de esa totalidad social que no puede encontrarse, creo, con el nivel de elaboración de Aníbal Quijano, un otro pensador contemporáneo. Un bagaje en el conocimiento de la historia de América Latina, un bagaje en el conocimiento de la teoría social extraordinario, una sensibilidad, una estética, incluso yo diría, en sus escritos, algunos tan hermosos como Estética de la Utopía, por ejemplo, o Don Quijote y los Morenos Vientos de América Latina, que nunca he encontrado en otro pensador. Creo que David no estará de acuerdo conmigo en ese punto, ¿no? Y es inevitable de alguna forma sentirse, Danilo dijo, enamorado o seducido por un pensamiento con esa potencialidad, y luego por una persona que es sumamente coherente con su pensamiento, que es otra cosa que no abunda en el mundo de hoy, ¿no? La coherencia de las gentes. Entonces eso creo que sin duda es una de las cosas más, o son algunas de las cosas más potentes de su obra y de él mismo como hombre, ¿no? Como hombre de este siglo. Bueno, allá trabajábamos en Brasilia, ¿no? Desde
finales del siglo pasado, la cuestión racial, ¿no? Desde una perspectiva muy, digamos, histórica, ¿no? Eminentemente histórica en el sentido, ¿no? Contra una visión de lo que culturiza la raza, ¿no? Que la hace derivar, ¿no? Digamos, de un, ¿no? digamos, de tiempos culturales concretos, ¿no? que es, digamos, la visión hegemónica eurocéntrica es que los pueblos estaban dispersos por el mundo, ¿no? Cada pueblo tenía su propia vida individual y de repente llegó a Europa, ¿no? Y para su propio bien empezó a juntar todos los pueblos y hacer de la tierra una sola, ¿no? Y la noción que trabajábamos allá en Brasilia con Rita Segato, con otros trabajadores también, con otros investigadores también, con las personas, con las gentes, los pensadores de la capoeira Angola, era una idea de que más bien los pueblos siempre estuvieron interconectados, ¿no? Más bien la intercomunicación entre los pueblos siempre existió, siempre estuvo ahí, y más bien lo que hace Europa es paralizar los pueblos, ¿no? Es decir, Europa pasa a... Bueno, Europa, yo digo, las élites europeas, ¿no? Empiezan a dominar, ¿no? A colonizar los pueblos, ¿no? A impedir que los pueblos tengan autonomía sobre sus propias relaciones dentro de sí mismos y con otros pueblos, y pasan a sugar todo ese conocimiento, todas las formas de práctica social existentes a lo largo de todo, ¿no? En los 500 años a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y entonces era necesario, y la noción de raza surge como una noción justificatoria para eso, ¿no? Y era claro en aquel momento en Brasilia que, y Rita lo dice con todas las letras, que la raza es un signo que carga las personas que han sido derrotadas dentro del movimiento histórico de los últimos 500 años, ¿no? Entonces la raza es este signo de la derrota, como un signo de humillación que constantemente es utilizado contra las personas para impedir que las personas alcancen, y los colectivos de personas alcancen un colectivo, alcancen una autonomía para sí y una autonomía alrededor en sus relaciones con los demás pueblos, ¿no? Y entonces es en este momento que la descubierta de la obra de Aníbal Quijano nos permite comprender todo esto a nivel global, porque quizás ahí teníamos este conocimiento dentro de Brasil, ¿no? Y sin embargo Aníbal Quijano venía trabajando desde los años 60 dentro de una lógica global, ¿no? Dentro de una lógica, entonces esa noción de totalidad, ¿no? Y de la heterogeneidad la heterogeneidad estructural del poder, ¿no? Es decir, la forma como las diferentes relaciones de poderes van siendo articuladas por pequeños grupos, ¿no? Como estos grupos van ¿no? Literalmente colonizando y dominando al mundo y consiguiendo extraer y consiguiendo que las demás personas les sirvan, ¿no? Todo eso a la vez permitiendo, ¿no? Mediante la noción de heterogeneidad, permitiendo comprender la especificidad de cada lugar, ¿no? Es decir, podía ser una narración completa de lo que venía ocurriendo en esos 500 años, la obra de Aníbal Quijano, sin por eso dejar de ver lo concreto. No era, digamos, una narrativa globalizadora que homogeneizaba, ¿no? Y que te llevaba a comprender todos los procesos históricos como si fueran, ¿no? Unilineales y parte ¿no? de una misma lógica que necesariamente tendría que seguirse, sino que son varias lógicas, ¿no? Que están siendo articuladas por un mismo patrón de poder, ¿no? que ha sido digamos, articulado por una élite ubicada, ¿no? Actualmente en el norte, ¿no? Norte global. Muy bien. Yo quisiera hacerles una pregunta, un poco saliéndonos de esto y más en el sentido ya en sí de las ontologías, ¿no? Lo voy a hacer un poco por separado, ¿no? Primero aquí a Pablo Quintero, no porque sea la más chiquita, ¿no? Era la más bonita de las dos, pero sino porque me parece que podemos articular las dos preguntas siguientes
en este sentido, ¿no? La antología que nos ofreces la has realizado junto a Zulma Palermo, ¿no? Tiene el título de Textos de Fundación y ha sido recientemente publicada por Ediciones del Signo, esta editorial argentina, ¿no? Que tiene una colección muy, muy interesante al respecto. Y justo los títulos de las antologías suelen ser como muy sintomáticos, ¿no? Y quisiera que nos explicaras un poquito el sentido, ¿no? de estos textos de fundación, ¿no? Bueno, sí, está completamente en lo cierto. Las dos cosas. Primero es un trabajo muchísimo menos complicado y mucho más humilde que el trabajo monumental que hizo Danilo. En realidad tiene un objetivo central muy específico, sí, muy orientado, que era regresar de alguna forma a los orígenes de todo esto que ha pasado con algo que yo llamo los usos de la colonialidad. ¿Sí? Aníbal Quijano propuso una categoría por allá a principios de los años 90, ya elaborada antes de que terminaran los años 80, y eso fue teniendo un impacto cada vez mayor tanto en el pensamiento académico como en los movimientos sociales, y después de 4 o 5 lustros de aquel acontecimiento, ahora tenemos una serie de utilizaciones de lo que significa la categoría de la colonialidad, del poder y todos sus correlatos, que puede a veces distar muchísimo de los orígenes fundamentales, ¿no? De uno que lo traes en ese sentido, ¿no? No es esto, por supuesto, una cuestión de fundamentalismo, ¿no? ni de establecer una especie de principio de no perversión de un pensamiento en absoluto. Es más bien un intento de poder recapitular cuál es el origen de la propuesta, qué es lo que tiene de potencia, ¿no? en sí misma, cuáles son los derroteros principales que recubre, y quizá volver a repensar o discutir con esas nuevas colonialidades que existen. He escuchado todo tipo de conjugación de la palabra colonialidad con cualquier otro tipo de cosa, con la propuesta original, ¿no? Que en la medida un grupo de personas tenemos una preocupación compartida, que es que en la medida en que se populariza o se popularizó la idea de la colonialidad del poder, también en algún momento fue comenzando a convertirse en moda, y como toda moda pues banaliza el contenido y la potencia intrínseca que tiene el concepto, ¿no? En el caso particular de los debates en Argentina, que han sido sobre todo llevados adelante principalmente por Zulma Palermo, profesora de la Universidad Nacional de Salta, por María Elena en Salta y en Córdoba y en el norte de Argentina, y en otras partes del mundo también, pero principalmente allí, que han llevado la obra de Aníbal a ser debatida por María Elena Bolzani, profesora de la Universidad Nacional del Comahue en la Patagonia, en su universidad, y humildemente por mí en la Universidad de Buenos Aires, a través de diferentes cursos sobre la obra de Aníbal. De alguna forma hemos estado percibiendo, ¿no? que estos debates han ido hacia ese derrotero para nosotros poco agradable. Y los debates que se han generado internamente en Argentina, que es un centro de conocimiento bastante importante, han ido hacia estos caminos de popularizar una noción que a veces nadie sabe por bien de qué se trata. El mismo caso de la colección. Este libro sale publicado en una colección que empieza en el año 2006 y que publica 8 volúmenes, sumamente interesantes todos los volúmenes, con temas muy pertinentes. Este año se relanza la colección con 6 títulos distintos, este es solamente uno de esos títulos. Nos encontramos con que había en ese momento unos 8 o 9 volúmenes y un solo artículo de Quijano, aunque probablemente todos los trabajos compilados en todos los volúmenes referían de una u otra forma a su obra. Entonces, ¿qué más pertinente que establecer un índice de textos, al menos al debate interno, de textos fundacionales, que tenga esos elementos fundamentales, que ya la mayoría había salido en la compilación de Danilo este mismo año también, y volver a abrir, ¿no? Con esas cuestiones, como era el propio Aníbal, y resituar el contexto de su trabajo dentro de todo lo que ha pasado con la categoría de colonialidad ahora, ¿no?
insisto, no es una eliminación de lo que ha sucedido, ni mucho menos, sino es, bueno, un intento por volver a pensar cuáles son los fundamentos de esas propuestas teóricas tan profundas, incluso a veces difíciles de digerir, y poder impactar nuevamente pues, en el debate no solamente intelectual, sino principalmente de los movimientos sociales que se han hecho o han visto la potencialidad de la categoría en sus propias producciones epistémicas. Ese creo que es el objetivo central de la compilación. Eso fue lo que Suma Palermo y yo nos propusimos para llevarlo adelante, principalmente. Sí, ahí mencionas algo interesante al final, ¿no? Que es justo qué tanto puede servir o en qué sentido los movimientos sociales pueden hacer uso, ¿no? de estas formulaciones teóricas, ¿no? Que también lo mencionabas al principio, ¿no? Quizá en el caso de Quijano, igual en el de más gente, ¿no? Pero particularmente en Quijano habría como cierta relación, ¿no? Precisamente entre su propuesta teórica y su apuesta política, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido me parece que la otra antología es interesante, ¿no? Porque que es la que nos ofrece Danilo, ¿no? Que además fue la primera en salir, ¿no? Salió a principios de este año y puede consultarse, ¿no? En internet por la biblioteca virtual de Claxo, ¿no? Que me parece algo muy loable, ¿no? Que hay que subrayar de esta socialización del conocimiento que hace este centro, ¿no? Y sobre todo en el sentido del título, ¿no? También se llama Cuestiones y Horizontes, de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad, descolonialidad del poder, ¿no? Ahí creo que hay una cosa interesante en esto, ¿no? De cuestiones y horizontes, ¿no? Suena, ¿no? Como a dos frases muy utilizadas por Quijano, ¿no? Cuestiones pendientes, ¿no? Y horizontes de sentido, ¿no? ¿Cuáles serían estas cuestiones pendientes y estos horizontes de sentido que se pueden vislumbrar en la obra de Quijano? Sí, bueno, la idea también era, bueno, un poco también partiendo de algo que dijo Pablo, ¿no? De que de hecho no se ha hecho una investigación sistemática sobre la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Incluso muchos pensadores lo han citado reiteradamente, pero curiosamente yo pienso que tiene que ver con el hecho de que el Perú no sea un país difusor o sea, que no tenga editoriales potentes, ¿no? Tiene pensadores increíbles, desde por lo menos Mariátegui lo sabemos, ¿no? Pero su política editorial, ¿no? Digamos, y la falta de interés de los grandes centros, en el caso de los grandes centros de América Latina y también de los grandes centros de pensamiento latinoamericano en otros lugares del mundo, no se dan el trabajo de ir allá a hacer búsquedas bibliográficas, lo que es poco excusable. Me parece que, ¿no? Para quienes están en los grandes centros de Europa y Estados Unidos, tomarse una semana para visitar las bibliotecas de Lima y recoger obra de Aníbal Quijano no es algo difícil, ¿no? Para grupos de investigaciones enteros, y sin embargo no se ha hecho, ¿no? De la manera sistemática, o alguno u otro autor lo ha hecho en algún momento, ¿no? Y entonces de lo que se trataba, por lo tanto, la primera idea fue demostrar que la colonialidad del poder es un giro, ¿no? Es el término que implica un giro en la obra de Aníbal Quijano, pero un giro dentro, como siempre, y yo lo digo siempre, hablo mucho de Pez de Gato, porque con ella lo hemos venido pensando siempre en conjunto, ¿no? Y ella desde antes que yo, porque es un pensador enraizado en el Perú. Si ustedes se dan cuenta, habla muy poco, tiene muy pocos textos de otros países, ¿no? O tiene textos sobre Perú, de Perú, o textos latinoamericanos, ¿no? En los cuales el Perú es uno de entre otros países analizados, ¿no? Tiene un raro texto sobre el Chile de Pinochet, pre-golpe militar, ¿no? Que él publica en su revista política a inicios de los años 70. Tiene un texto sobre Bolivia que lo publica bajo un seudónimo, ¿no? Porque digamos se siente partícipe
de la política peruana, ¿no? Entonces es pensar a Aníbal Quijano desde el Perú, ¿no? Desde un Perú que está comprendido como perteneciente a este mundo del que hablábamos anteriormente, ¿no? Este mundo heterogéneo pero articulado por un patrón de poder, pero hablando y pensando desde el Perú. Entonces, ¿cuáles eran, no? Digamos, yo parté un poco haciendo una broma, yo pensaba, no, Mariátegui decía, yo soy marxista y soy cristiano y luego me meto con lo que me dé la gana. No lo decía así tan feo, lo decía más sutil, era más poético, mucho más poético que yo, ¿no? Entonces yo pensé, ¿y cuál sería el marxismo y el cristianismo de Aníbal Quijano? Y pensaba, ¿no? Y entonces empecé a buscar cuáles eran aquellas preocupaciones que habían estado en su obra desde el principio y que permanecen, ¿no? Y entonces yo encontré estos tres ejes, ¿no? Que le presenté a Quijano y él me dijo que yo no estaba del todo desencaminado y entonces proseguí el trabajo, ¿no? Entonces el primer eje del que ya he hablado, ¿no? La cuestión de la totalidad y la heterogeneidad histórico-estructural del poder, que ya está, ¿no? O sea, cuando él se decide por sociólogo, porque él en la Universidad de San Marcos no había sociología en esta época, o sea, su tesis de doctor es en la Facultad de Letras, así, meramente, ¿no? Entonces él se hace sociólogo por autodenominación, ¿no? Y lo hace porque comprende que la sociología es la disciplina en donde se piensa, ¿no? La totalidad, ¿no? En donde se busca pensar la totalidad social sin fugarse de la heterogeneidad, ¿no? Que para él es un elemento que se hace visible de manera más clara desde América Latina, ¿no? Y que en primer lugar se hizo más visible en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, pese a que no fuera tan explícito, ¿no? El segundo tiene que ver con que él, ¿no? desde antes de empezar a escribir, de hecho en esta época él no se veía como un pensador, o en todo caso como alguien que fuera a escribir, sí era un gran lector desde finales de los años 40, cuando ya está viviendo en Lima, ¿no? Él es de Yanama, de los Andes centrales peruanos. Cuando ya está viviendo en Lima y va a entrar a la universidad y está ya en la Universidad de San Marcos, es parte del movimiento estudiantil están sobre todo en contra de la dictadura de Manuel Odría. Entonces es encarcelado varias veces, llega a pasar un año entero en la cárcel, por lo que sus estudios también se van retrasando, y prosigue, ¿no? Y prosigue siempre en la lucha articulado, luego, o sea, o haciendo parte de grupos, como más tarde sería uno de los fundadores en los años 70 del movimiento revolucionario socialista, o pensando la realidad peruana y el diálogo con los políticos y los militantes peruanos, ¿no? Y es ahí donde también muy temprano se encuentra su preocupación por una forma de poder democrático dentro de las organizaciones de izquierda, ¿no? Es decir lo que él creo que en el 73 llega a llamar, ¿no? de la democracia cotidiana, ¿no? O que ya en un texto de los años 60, ¿no? Hablaba de la necesidad de, en el diálogo con los movimientos campesinos, tener, ¿no? Un respeto por las propias formas de decisión de los pueblos campesinos, ¿no? Entonces, y eso es lo que él va buscando dar nombre en diferentes textos, en diferentes acciones, ¿no? En su trabajo junto en Villa El Salvador, ¿no? Y entonces, bueno, llega finalmente a la idea de descolonialidad del poder, ¿no? Que es, digamos, ¿no? Si la colonialidad del poder, es decir, la racialización de las relaciones, ¿no? La dominación y la explotación de las gentes a través de la categoría inventada de raza, ¿no? Es la principal forma de dominación que tenemos, ¿no? Entonces se trata en primer lugar de descolonizar el poder para que haya una democracia dentro de los propios colectivos, ¿no? Dentro de los propios grupos que estamos en lucha en contra del poder que
patrón de poder, ¿no? Y finalmente un tercer bies que enfatizaba su la originalidad del pensamiento latinoamericano, ¿no? Para Aníbal Quijano, ¿no? Es decir, este hecho de vivir dentro de esta heterogeneidad, ¿no? De ser colonizados, pero a la vez responder a esa colonización desde algo que es propio, pero no desde algo que sea, ¿no? Algo esencializado, ¿no? Pero desde algo que es propio, pero que está en relación con esto que lo coloniza, ¿no? A la vez comprender que lo que coloniza también está en relación con lo que es colonizado, que se están constituyendo mutuamente, ¿no? Entonces, esta subjetividad latinoamericana heterogénea y fértil, ¿no? Era algo que también aparecía en su obra desde los años 60, y de ahí que la antología tuviera estos tres ejes, ¿no? Bueno, sí. Que le dan una panorámica realmente bastante amplia, ¿no? O sea, claro. Uno podría ahí como trazar incluso como ciertos periodos de la obra de Quijano, sí. ¿No? Y la perspectiva, ¿no? De que si no se queda, como dijo Pablo, no se usa porque sí, ¿no? Porque suena bonito, colonialidad, ¿no? Porque todo el mundo lo usa. Sí. O sea, si no lo usas te van a regañar. Claro. Pero hay que usarlo porque no sé bien a qué rayos se refiere. Entonces de lo que se trata es de comprender, digamos, la densidad histórica. O sea, este concepto no salió así porque sí de la nada, ¿no? Es decir, hubo, ¿no? Toda una cuestión, ¿no? Es decir, 50 años de trabajo de la persona de Aníbal Quijano que está enraizado, ¿no? En otros 450 años, ¿no? de lucha de los pueblos y de pensar de las gentes, ¿no? Entonces eso es lo que esta antología busca traer, ¿no? Y ahí sí te equivocaste, lo siento, pero no está ahí ni para nada cerca de toda la obra de Aníbal Quijano. Yo creo que ahí hay cerca de un 15% de la obra de Aníbal Quijano. Bueno, no, más, pero en todo caso, la idea es seguir leyendo, es decir, seguir buscando y hacer de este libro el inicio, ¿no? O sea, no un inicio, una reoriginalización, es decir, una búsqueda y además confrontarnos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, sería posible, por ejemplo, que un Foucaultiano que ha estudiado las cuestiones del poder no conociera los textos no conocer la historia de la locura, no sería posible, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué es posible conocer los textos de Quijano desde la colonialidad del poder y no conocer los anteriores, ¿no? Es decir, hay ahí no, igual que hoy día todavía Mariátegui es conocido, exceptuando por sus estudiosos, que sí, ya hay muchos después de más de 100 años de trabajo de Mariátegui. Pero su libro, que es conocido en todos los lugares, son los 7 ensayos, ¿no? Es decir, tampoco ha salido mucho más allá la lectura del que es el pensador más importante de América Latina, ¿no? Y entonces debemos tener una deuda con los países que no son centros de producción de conocimiento, ¿no? Y no son centros, en realidad no son centros económicos, ¿no? De ahí que no puedan exportar su producción intelectual tampoco. Sí. Disculpe la extensión. No, muy interesante. De hecho, la siguiente pregunta, pues ya me ganaron el tema de la moda, ya lo comentaron. Ahorita a ver cómo replanteamos esta pregunta, pero tengo mis sorpresas, ¿no? Hay una cuestión que pasa en las dos antologías, ¿no? Y es la introducción del concepto de raza. Esta cuestión es problemática. Muchos dicen que Quijano sustrajo el concepto de alguna obra de Wallerstein y Balibar. Algunos otros dicen que se robó el concepto de un marxista caribeño, Luis Gordon, me parece que se llamaba, que ya tenía un concepto de capitalismo racial, ¿no? Hay otros que no le dan la mayor credibilidad al concepto, y habemos otros, donde me incluyo, que creemos que esto es propio de una relectura que está haciendo Quijano de Mariátegui,
claramente desde el 86 comienza a revisar a Mariátegui. Me acuerdo mucho de un texto donde va a un congreso marxista y les dice, oigan, es que hay que leer a Mariátegui de otra manera, ¿no? Y ahí empieza a dejar algunas claves, ¿no? Otra cosa muy importante de cómo se conoce a un autor es precisamente las antologías que hace, ¿no? Y en estas antologías Quijano es especial, ¿no? Primero, esos cuentos maravillosos le atinó a varios de los grandes literatos latinoamericanos, y luego hace una compilación de textos de Mariátegui donde va a resolver y va a rescatar mucho el concepto de raza, ¿no? Ahí por el 95, si no me recuerdo, sale la compilación. ¿Cómo abordarían desde una perspectiva fundacional o desde una perspectiva multiejes como la que tiene Danilo, esta cuestión de la raza? Para ustedes, ¿qué o cómo surge el interés de Quijano en centrar su análisis del poder en la raza, ¿no? Varias cosas. Primero, no sé si es mucha gente la que propone que Quijano se robó el concepto o ese tipo de paraguayado, ¿no? Yo se lo he escuchado, estaría bueno quizás decir nombre propio, ¿no? Pero yo se lo he escuchado a 2 o 3 personas nada más. No sé si hay tantas en generalidad, ¿no? Después, lo cual me parece una locura, ¿no? Por varias razones. Primero, que alguien diga o utilice la palabra raza, es decir, como la palabra como morfema, no tiene nada que ver con el uso y lo que recrea el concepto, ¿no?, de raza. Entonces creo que ahí la utilización que hace Aníbal es muy distinta a la de Gordon o la de Angela Davis o la de Fanon, ¿no? O sea, es muchísimo más compleja, muchísimo más profunda. Muchísima gente, o sea, muchos pensadores hicieron asociaciones entre raza, entre comillas, con lo que ese pensador específico reflexionara acerca de raza y capitalismo o trabajo. Yo creo que uno pudiera en Guamampoma, por ejemplo, encontrar ahí también un origen, ¿no? Y no uno va a salir con el dedo y decir, Aníbal, te lo robaste de Guamampoma, ¿no? Porque hay un uso completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un argumento problemático. Primero, que una persona que tiene casi 200 artículos tenga la necesidad, y un pensador como Aníbal tenga la necesidad de robarse una idea de alguien, ¿no? Realmente me río porque me parece sumamente divertido. Y en segundo lugar, no sé si hay un trabajo acucioso acerca de lo que sostiene cada uno de estos pensadores, ¿no? Es decir, Fanon habla de raza y habla de raza y capital, sí, pero eso no está articulado con una totalidad histórica donde la clasificación de la gente también tiene que ver, también es dirimida por la idea también inventada de género, ¿no?, o sexualidad o clase, un patrón histórico específico, ¿no? O sea, el desarrollo de Fanon tampoco es necesariamente un desarrollo del estudio de las dinámicas principales del capitalismo, ¿no? Si en Piel Negra, Máscara Blanca, el desarrollo más bien es hacia lo que en términos de Aníbal diríamos control de la subjetividad, ¿no? Entonces, y esto no es una crítica a Fanon, quiero decir que son dos pensadores que están reflexionando desde, como Aníbal lo dijo, como en el caso de Aníbal, desde lugares epistémicos particulares, y que obviamente uno va a encontrar puntos de encuentro porque esa totalidad histórico-estructural está ahí, ¿no? O sea, esa asociación de capitalismo y raza, capitalismo y género existe, ¿no? Entonces, obviamente cualquier persona que va a reflexionar, y no solamente un intelectual, sino la gente de pie, que va a reflexionar acerca de esas cosas, va a darse cuenta de que eso está allí produciendo formas de dominación y explotación específicas, ¿no? La cosa es, bueno, cómo después eso puede ser conceptualizado, ¿no? En segundo lugar, ¿tiene un origen en Mariátegui? Probablemente sí, pero no creo que pueda reducirse tampoco a una sustracción de algo de Mariátegui. También lo tiene la idea de heterogeneidad estructural, probablemente, ¿no? Si Mariátegui es uno de los primeros que abona el camino para decir América Latina no es feudal, América Latina es también un territorio del capitalismo, pero heterogéneo y continuamente articulado, ¿no? Con relaciones de trabajo quizás ya no se están dando en ciertos espacios de Europa.
la elaboración de Quijano de esas ideas es completamente nueva. La inspiración pudo ser mariateggiana, probablemente sí, pero su propuesta es distinta, ¿no? Y está articulada de una forma, creo que más potente en ese caso. Asimismo, la idea de raza también. Volviendo al punto 1, ese texto que usted refiere es una conferencia que él da en la Universidad de Río Piedras de Puerto Rico, que luego sale publicado en número de Hueso Húmero, el número 26, que sale bajo el título de La atención del pensamiento latinoamericano. Claro. Es uno de los es un trabajo muy lindo, y allí de alguna manera sí hay una recapitulación del pensamiento mariateggiano y de la idea también de otras cosas de raza, pero creo que el uso nuevamente, como este tema de la heterogeneidad estructural, el uso de Quijano sobre este asunto lo complejiza mucho más que el propio Mariátegui, ¿no? También está en un contexto histórico distinto, digamos, tiene un recorrido como sujeto también diferente al de Mariátegui, ¿no? Hay que pensar que Mariátegui es un indigenista que comparte grupos de trabajo con otros indigenistas, y todos estos son blancos urbanos que están pensando sobre los indígenas, ¿no? Mariátegui es bastante distinto a esto, y no puede ser solamente caracterizado por lo que estoy diciendo, pero el contexto de producción de Aníbal, como decía Daniel hace un momento, es completamente distinto. Entonces, yo creo que una cosa es que se tomen elementos para ser explorados dentro de estas huellas, como dije al principio de la entrevista, y otra cosa es pues apuntar a que todo el concepto de raza puede reducirse o aparecer primero en, ¿no? Y también en otro punto, ¿no? En tercer lugar, porque eso también de estar buscando quién fue el primero que dijo, es un poco como de copyright, ¿no? Como decir quién fue el primero que lo dijo, entonces el dueño de la... y eso creo que es algo que puede ser sumamente problemático, ¿no? Sobre todo con el afán en que a veces se elaboran ese tipo de argumentaciones, ¿no? No obstante, creo que son elaboraciones sumamente originales, aun cuando uno puede decir que tal o cual persona dijo raza o tal o cual persona dijo heterogeneidad, sin duda alguna, pero de allí a que eso sea repensado dentro de una epistemología sumamente compleja, con propuestas muy novedosas, creo que hay una distancia enorme, ¿no? Grandísima. Creo que una de las cosas que nos toca a nosotros responder, ¿no? Cada vez más, que quién fue el primero que dijo esto, quién fue el primero que dijo lo otro, ¿no? Y aceptar también que está en un debate, ¿no? O sea, por supuesto, aunque a veces los referentes no sean tan explícitos, por supuesto, no es un soliloquio, pues, lo que hace Quijano, ¿no? Está ahí debatiendo, y en ese debate pues a veces se integran, ¿no? Opiniones, demás, ¿no? Claro, pero yo creo que la crítica menos interesante a la obra de Aníbal creo que son esas, ¿no? Sí. Las que dicen, eso yo vi la palabra de raza en un libro, bueno, sí, la palabra raza estaba en categoría de clasificación de los españoles, tenían cuadros del cruce de raza, y eso no quiere decir que el análisis de raza lo inventó Carlos V, ¿no? Bueno, sobre, digamos, el concepto de raza bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Una que claro, o sea, pero uno de sus primeros textos importantes, que es sobre la cuestión de los cholos en el Perú, ¿no? Es que él mismo va a decir más tarde que tiene que ver con algo personal, es decir, él percibía en la cuestión racial algo importante sobre lo cual había que decir. Es su tesis de doctorado del 65, lo había presentado antes en Colombia en un congreso en el 64. Entonces es algo que está ahí enraizado en él. Más tarde él va a denominar esa cuestión racial como el nudo argueriano, ¿no? Porque va a decir que en América Latina quien más, digamos, se debatió dentro de esta angustia que supone esa clasificación de nuestras gentes en razas, ¿no? fue José María Arguedas, ¿no? que era muy amigo
de Aníbal, ¿no? Y entonces, y a lo largo de su obra va a seguir ahí, digamos, la noción de raza, la cuestión indígena en diferentes momentos, en los años 60, también en los 70. En los 70 es un momento de efervescencia, ¿no? Porque el Perú está en medio de una dictadura militar, entonces sus escritos son muy políticos y muy centrados en la cuestión de la dictadura, entonces no aparece tanto la cuestión racial, porque la cuestión racial no estaba puesta en aquel debate, ¿no? Es decir, entonces es a partir del 84, ¿no? Pero que él empieza a retomar estas cuestiones, ¿no? Cuando se cierra en el 83 hay una cierre, ¿no? O sea, a inicio de los 80 una serie de derrotas de este movimiento obrero campesino, digamos de corte marxista más tradicional. En los 70 tiene una serie de derrotas muy difíciles, muy dolorosas a inicios de los 80, ¿no? Aníbal Quijano hacía parte del movimiento revolucionario socialista que buscaba, ¿no? Por un lado buscaba la democratización de los movimientos, por otro lado buscaba una no dispersión, ¿no? Es decir, buscaba un mínimo de unidad que en aquel momento estaba alrededor de la figura de Hugo Blanco, ¿no? Pero no logra ese mínimo de unidad, son arrasados por la derecha, ¿no? Y bueno, y luego abre el camino para Fujimori y todo eso. Y entonces, a partir de esa derrota, entonces él empieza a retomar otros temas con mayor sistematicidad, ¿no? Parte de ello es la cuestión del arte, ¿no? Es decir, Aníbal Quijano lee toda la literatura que sale en el Perú, casi toda que sale en América Latina, ¿no? Pero escribe muy poco, ¿no? Pero ahí a partir de los años 80 vuelve a escribir un poco sobre el arte, nuestra estética de la utopía. Están algunos textos sobre Arguedas nuevamente, ¿no? Dominación humana, sobre literatura. Entonces empiezan algunos textos y paralelamente él empieza nuevamente, o sea, él o sea, nunca fue ni de los que se entregó ni de los que se vendió, ¿no? Es decir, él empieza entonces, bueno, ya, hemos sido derrotados, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces empieza nuevamente a percibir, a estudiar y a buscar, ¿no? Nuevos caminos, ¿no? Entonces ahí busca Mariátegui, busca nuevamente los caminos en la literatura y busca la literatura existente. Y ahí, ¿no? Tú escribiste una muy buena reseña, gracias por esta recopilatoria, y decías con razón que me faltaba un texto sobre el fujimorismo, pero también me faltaba un texto sobre esa búsqueda intelectual investigativa que él hizo en la segunda mitad de los años 80, ¿no? Que incluye, por ejemplo, lectura de Rodrigo Montoya, que es un antropólogo peruano, quechua, Silvia Rivera Cusicanqui, el ecuatoriano Andrés Guerrero, y Bonfil Batalla, ¿no? También, es decir, Bonfil Batalla es la persona, yo creo, a quien hace más referencia a la cuestión de la raza, ¿no? Es decir, como quien dijo, digamos, de manera enfática, si no me equivoco, en el 72, que lo indígena es una categoría racial, que no tiene nada que ver con otra cosa, es una categoría colonial. O sea, eso lo dijo Bonfil Batalla y Aníbal Quijano lo reconoce con todas las letras. Pero Bonfil Batalla tomó otro camino, ¿no? O sea, es bien gracioso como que tú piensas, o sea, yo pienso, ¿no? Que esa cuestión tan fuerte, ¿no? Como ¿no? Una suerte casi descubierta, ¿no? Porque estaba encubierto por las relaciones de poder, ¿no? De descubrir que efectivamente lo indígena es una categoría de poder, de dominación colonial, ¿no? Volver fuertemente a la cuestión del poder, ¿no? Digamos, no sé, o sea, Bonfil Batalla como que va por varios otros caminos, ¿no? A mí me parece que... Entonces esa está la cuestión, o sea, Bonfil Batalla lo vio, es decir, también lo vio Arguedas, ¿no? Pero ¿quién lo sistematizó dentro de esa manera, ¿no? Es decir, ¿quién logró esta sistematización y a través de qué camino, ¿no? Y por qué eso se hizo importante en un determinado momento. Entonces eso es lo que a mí me parece que es importante percibir, ¿no? Y volver un poco a las raíces latinoamericanas de eso, ¿no? Porque otras personas pues empiezan a citar gente pues, que escribe en inglés, ¿no? Entonces nos están robando la teoría de la colonialidad, nos están deslatinizando la teoría de la colonialidad, ¿no? Si
van a decir que fue creada por Ney. sí, por Ney. Eso que tú has dicho es muy interesante, porque uno pudiera comparar lo que salió de Bonfils Batalla a través del reconocimiento de indio como categoría de situación colonial, que es más o menos el título de Bonfils, y lo que salió de allí en su teoría del control cultural, ¿no? Con esto de lo propio, de lo ajeno, la cultura enajenada, la cultura propia, que es realmente insostenible en la práctica. Que haya cosas ajenas y propias, y como ladrillos que se están golpeando, ¿no? Con esa metáfora que le roba Eric Wolf a Norbert Elias de la mesa de pool, ¿no? Y las bolas de billar que chocan entre sí sin relacionarse, ¿no? Y el desarrollo de ese mismo reconocimiento de que indio es una categoría colonial, en el neoquijano tiene unos derroteros completamente distintos, ¿no? Y mucho más complejos que los de Bonfils Batalla, ¿no? En paz descanse. Y no estoy hablando mal de Bonfils Batalla, sino que sin duda hay que reconocer que con lo que se hizo después de la elaboración, se tuvo cuenta, esa idea es completamente distinta. Quisiera decir dos cosas más. Una es, eso sí, yo no lo mencioné en la antología, quizás, bueno, sí mencionó en algún momento, pero de pasada, pero César Germanao una vez me dijo, Aníbal Quijano vive entre archivos, ¿no? Es decir, él es un historiador que lee todas, o sea, es capaz de leer en todas las caligrafías coloniales, ¿no? Y conoce todos los archivos de Lima, ¿no? A los que le dejan entrar y sigue, ¿no? O sea, es una suerte de hobby que tiene, ¿no? Entonces, pero ¿qué? Es decir, ¿quién sabe exactamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sacando Aníbal de ahí? Pues ahí, eso sí, yo creo que Jaime Coronado, César Germanao, ¿no? sus familiares, ¿no? Habría que preguntarle directamente a Aníbal Quijano, ¿no? Cómo es su lectura, y yo sé que de ahí también sacó mucho de la cuestión de raza, porque eso desde la década de los 50, antes de empezar a escribir, están sus textos, o sea, está él ejerciendo este hobby, ¿no? Digamos así. Y lo otro, quería decir que uno de los textos principales que trata sobre que él está recopilando el debate latinoamericano sobre la cuestión indígena y racial, es la nueva heterogeneidad de América Latina, ¿no? Es el texto que casi entró en la antología, pero al final no entró, porque de alguna forma había que sacar, entonces, pero ese texto sí estuvo hasta el último momento, y quizás no debía haberlo sacado, pero bueno. Daniel no lo va a decir, pero hay que decirlo, que su idea eran 2 volúmenes, y Claxo le ha pues también reducido, bueno, por cuestiones, no puede ser infinito, cuestiones económicas, etcétera, pero Claxo redujo pues su pretensión original, ¿no? Que eran 2 volúmenes, no tuviéramos quizás otros textos más, ¿no? Sí, es interesante, y que de hecho, efectivamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas de importancia del trabajo de Danilo, que yo veo, ¿no? Es que precisamente ha abierto como todo un camino de reflexión en torno a la obra de Quijano, ¿no? De manera, digamos, que fácil, en el sentido de que está ahí, ¿no? El grueso de la obra, ¿no? Yo creo que está ahí y ya se puede hacer, ¿no? Y por otro lado, me parece también que deja un poco, ¿no? En el sentido de que se puedan hacer nuevas antologías, ¿no? A mi parecer, ¿no? Creo que, aunque no digo que esté relacionada una con la otra, la tuya, Pablo, con la de Danilo, ¿no? Pero me parece que esto que has hecho, ¿no? También tiene un gran valor, ¿no? En tratar de dar cierta luz, ¿no? O dar cierta idea de algunos núcleos temáticos, ¿no? Que hay que explorar a fondo en la obra de Quijano, ¿no? Me parece que en ese sentido la obra que tú nos entregas también es sumamente importante, ¿no? Porque no es esta mirada panorámica, ¿no? Pero sí es una mirada, ¿no? Que nos permite profundizar en un tema particular, ¿no? Entonces yo creo que estamos pues ante 2 trabajos sumamente interesantes, y que efectivamente yo creo que ya hacían mucha falta, ¿no? Hacían mucha falta porque a mi parecer creo que le sucede a Quijano
Alguna vez alguien más decía, ¿no? Se empieza a hablar, ¿no? De la colonialidad de una manera sumamente culturalista, ¿no? Sin enfocarse, ¿no? a un aspecto pues material, pero sobre todo en un aspecto problemático de las dimensiones que estarían como preocupándole a Aníbal Quijano, ¿no? Yo creo que ya estamos llegando al fin de la entrevista, no sé, Ernesto, si quieres hacer otra pregunta, otra intervención. Pues rápido, como tal, yo ya estoy satisfecho, ¿no? Pero me gustaría que hablaran un poquito más de ciertos espacios que ellos dos aprovechan. Algunos se llama Pensar Justo, que es un blog, y que me gustaría que difundiera Danilo, y el otro espacio que me gustaría, del cual quiero que hable Pablo, es Caipedi, ¿no? Un lugar que... Seapedi. Pero que también me parece con un repositorio ahí bastante interesante de textos, y que han hecho un buen trabajo, creo yo, en general. Entonces ahí organícense. Bueno, no, rápidamente, Seapedi es un centro de investigaciones que dirige María Elena Borsani en la Universidad Nacional del Comahue, en Ottawa, en Argentina, con una página web excelentemente diseñada y llevada a cabo, y cuya web recopila una buena parte de trabajo que no solamente de Aníbal Quijano, sino de otros pensadores, y también estudios de caso, aplicaciones de ciertas elaboraciones teóricas, ¿no? Además, un centro que hace una reunión al año, con el cual el extinto Grupo de Estudios sobre Colonialidad, que yo dirigí entre 2007 y 2012, hizo una reunión a finales de ese año, el 2012, donde hemos también colaborado con juntar esos trabajos. Pero yo diría el único espacio actualmente funcionando con reconocimiento institucional en la Argentina, que está desarrollando trabajos, reuniones, discusiones, debates, publicaciones, siempre con la dirección de María Eugenia Borsani, en torno a la colonialidad, descolonialidad del poder, ¿no? Es un trabajo realmente enorme, ¿no? que ha hecho ella y su equipo en la Universidad Nacional del Comahue, que es un espacio periférico dentro de la Argentina, poco conocido, ¿no? Y desde ahí ha podido realmente organizar un montón de cosas, entre eso esa extraordinaria página que lleva a cabo Carlos Lombardi, que es el diseñador web de la página, y en la cual reúne también un conjunto de trabajos que uno puede rápidamente encontrar, ¿no? Y descargarse. Sí, bueno, yo tengo, Pensar Justo es un blog personal, ¿no? En donde yo voy, ¿no? De una manera más informal, pudiendo subir información, ¿no? Porque a veces uno tiene que terminar un artículo con cierta formalidad y no lo termina nunca, y entonces yo hice un blog para poder poner ideas que me parecen muy relevantes, pero que yo nunca lograba expresarlas porque no alcanzaba el tiempo de sistematizarlas, ¿no? ¿Tendría un tiempito? Sí. Bueno, porque antes en las preguntas que ustedes nos escribieron anteriormente, una que no pudo ser desarrollada sobre la relación entre el feminismo y la colonialidad del poder, ¿no? Bueno, yo me considero profeminista y trabajo con teoría feminista desde el año 2000, y para mí, y justamente en este momento en que yo buscaba comprender, ¿no? qué era lo que ocurría en la relación entre género y raza, fue donde yo pude encontrar el trabajo de Aníbal Quijano, ¿no? Es decir, la noción, cuando Aníbal Quijano habla de la noción de ciudadanía como un mínimo de igualdad, ¿no? entre las gentes dentro de un espacio, de un Estado-nación, ¿no? Es decir, que es un mínimo de igualdad que puede convivir con jerarquías absurdas, pero en todo caso no es irrelevante, ¿no? Es decir, en Europa se alcanza, ¿no? Se alcanza a un mínimo nivel de distribución de riqueza que impide por lo menos que la gente muera en la pobreza, ¿no? Y eso
está asociado, ¿no? Y yo en mis investigaciones lo pude ir viendo tanto dentro del feminismo negro como en la obra de Rita Segato alrededor de las religiones afro-brasileñas, como alrededor de otros trabajos, como esa noción de ciudadanía incluía una mujer ahí en medio, es decir, porque el sueldo familiar, o sea, se crea la figura del padre de familia con un sueldo familiar, no es lo que Federici va a llamar el patriarcado del salario, ¿no? Es un pacto en realidad, ¿no? Entre trabajadores, obreros y capitalistas, ¿no? Y un elemento de este pacto, y Rita Segato o Yves Sedgwick lo han insistido mucho, es la figura de la mujer, es decir, yo tengo que sustentar a mi mujer en mi casa, es decir, es una suerte o sea, parte de la mínima igualdad es que yo tengo una mujer en mi casa igual que mi patrón, es decir, una recompensación simbólica que me permite aceptar el hecho de que en el espacio público yo soy dominado, ¿no? Y esto fue algo que el feminismo ha venido trabajando y que la obra de Aníbal Quijano permite comprender a través de la lógica de la totalidad, ¿no? Y la heterogeneidad histórico-cultural del poder, porque en donde no se dio este patriarcado del salario, el patriarcado del salario surge como un ideal, ¿no? Que en realidad, pero no surge en la práctica, porque no está dada la mínima distribución de poder para que este patriarcado exista, ¿no? Y entonces surgen otros fenómenos asociados, entre ellos el más importante que el feminismo negro ha insistido mucho, es el de la hipermasculinización, es decir, el hombre que se siente que no logra que no logra alcanzar el ideal de hombre y refuerza lo más digamos, lo más banal de la masculinidad, ¿no? La violencia, la fuerza física, la sensación de potencia, y eso termina por ser también un mecanismo de dominación, ¿no? Por eso las feministas negras en Estados Unidos decían, ¿no? Es decir, cuanto más machos ustedes se creen, más está debilitada nuestra comunidad de resistencia, ¿no? Entonces, y la obra de Aníbal Quijano me permitió ver todo eso a nivel global, ¿no? Y otras feministas se han acercado a la obra de Aníbal Quijano, no Rita desde luego, María Lugones. No es bien gracioso que, ¿no? Como te comentaba, que haya mucha gente que crea que María Lugones está haciendo una crítica global a Quijano, ¿no? Ella hace una crítica a la cuestión de género en la obra de Quijano, pero ella ha adoptado en líneas generales la teorización de Quijano, ¿no? Entonces por eso hay una fertilidad muy grande que ya está siendo desarrollada y que hay que seguir desarrollándose entre la cuestión del género y la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Él mismo ha contribuido con algunas reflexiones. Quizás habría que también recordar el blog de Jaime Coronado, sí, que acaba de volver a salir, que tiene ahí, pues, uno puede seguir ahí la historia de América Latina día a día en ese blog, que se llama Sociedad Política y Descolonialidad. Sí. Yo acabo de Jaime Coronado en el Perú y que es probablemente uno de los mejores blogs hasta la fecha, con reflexiones, con noticias de todas partes y con una buena cantidad de trabajo detrás. Y Jaime Coronado y César Germanás son las personas que en Perú que más han buscado y han acompañado la trayectoria entera de Aníbal Quijano, ¿no? Y bueno, y hoy día Aníbal Quijano tiene un grupo que se llama Descolonialidad, ¿no? Que se reúne en la Universidad Ricardo Palma, donde Quijano dirige la cátedra América Latina y la colonialidad del poder, ¿no? Y ahí están entre otros César Germanás y Jaime Coronado, ¿no? Bueno. Sí, ya una última pregunta, ya la última, y nos vamos por ahí. Y que es realmente muy sencilla, ¿no? Únicamente, bueno, tú ya platicaste un poquito más en la parte del trabajo que tú has hecho, pero bueno, supongo que eso en términos generales, ¿no? Pero quizá en un aspecto particular, ¿qué es lo que estarías ahorita como trabajando como un proyecto, ¿no? Si hay ahí como algo a mediano plazo, largo plazo que nos puedas platicar. Y igual lo mismo, Pablo, también para que la gente ubique aquellos
por algún otro motivo no ubican el trabajo que ustedes han realizado, los puedan seguir, ¿no? Bueno, mi trabajo, o sea, mi proyecto es contribuir a una, digamos, que yo lo veía mi perspectiva de género, mi perspectiva feminista, porque la mayoría de las mujeres indígenas, campesinas y negras no son feministas, pero digamos que esté centrada en las luchas la cuestión de las mujeres, ¿no? Por eso que yo dije muy al principio, es decir, porque las mujeres, ¿no?, por la propia distribución del poder, tienen más responsabilidad con sus afectos que los hombres, ¿no? Es decir, y si no inserimos esta discusión dentro de cada práctica política, nos la vamos a fregar. Entonces, entonces en eso en general trabajo. Entonces, mi trabajo, digamos, teórico es pensar el elemento patriarcal dentro de la colonialidad del poder, ¿no? Y el único artículo mío que salió al respecto fue en una revista que editó Pablo, el número 6 de CULA, ¿no?, una revista de antropólogos argentina, en la que yo hablo de un feminicidio cometido por el que era capitán del equipo de fútbol Flamengo en Brasil, ¿no? Es un hombre negro, Bruno, que su pareja se embaraza. Bueno, él estaba casado con una persona, tenía sus amantes, una de ellas se embaraza y él le presiona que aborte. O sea, él era un líder, y para él que una mujer que no fuera la suya tuviera un hijo significaba, dentro de la lógica del fútbol brasileño, que está muy masculinizada, ¿no?, significaba que él se dejó engañar por una mujer, ¿no? Porque con las otras mujeres tú no puedes dejar que ellas tengan un hijo, porque supuestamente dentro de esta lógica absolutamente machista, dentro de esta lógica las mujeres los quieren engañar para poder tener un hijo y así poder pedir una pensión alimenticia. Entonces él la mata, la asesina, ¿no? Y entonces la idea es ver por qué, a dónde se llega a esta subjetividad tan violenta, ¿no? Y ahí vamos un poco por la historia personal de Bruno, ¿no? Es decir, que no se trata de justificarlo, pero se trata de comprender que en los barrios pobres, ¿no?, las personas pobres y sobre todo las personas no blancas, ¿no?, se terminan por identificar con los rasgos más banales de la masculinidad, como yo acababa de haber dicho, ¿no? Entonces ese es un poco lo que yo estoy trabajando actualmente y que pienso que voy a seguir trabajando en los próximos 90 años. En mi caso he sobre todo trabajado con movimiento indígena en Argentina, particularmente en la zona del Chaco Central, que es un territorio muy específico, una formación social de frontera, donde en el momento de su constitución Argentina crea a finales del siglo XIX una frontera interna entre la civilización, puesta hace pocos años antes por Sarmiento, y la barbarie que está representada por los territorios donde todavía para ese momento habitan pueblos indígenas, particularmente la Patagonia y el Chaco, y desarrolla varias campañas de exterminio, de conquista y exterminio de esos territorios, un poco para asegurar las fronteras nacionales, pero también para acabar con, obviamente, razas inferiores que no podían construir la argentinidad, ¿no?, según la inteligencia de la época. Le trabajé sobre todo hasta ahora con comunidades Chorot y Com en esa zona, en Chaco Central, pero radicado particularmente en proyectos de desarrollo del Banco Mundial y cómo se aplicaban para supuestamente resolver los problemas económicos y alimenticios de esas comunidades, y al final terminaban por agravarlo, ¿no? Si el desarrollo fue una excusa para ver cómo se articulaba la colonialidad del poder en ese específico territorio, ¿no?, como una continuidad de formas, por un lado, de control del trabajo y por otra parte de control de la subjetividad sobre los indígenas, esta vez manifestada a través de algo supuestamente inocuo como son proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero ahora mismo, pues esa investigación ha terminado ya hace un tiempo, después de mi tesis doctoral y después ya de una investigación postdoctoral que también concluí, y ahora estoy mudándome del lugar de trabajo hacia los Andes argentinos, particularmente la Puna de Jujuy, para trabajar también con poblaciones Coya y Humahuaca, indígenas y campesinos, en un lugar específico que se llama El Aguilar, donde hay una minera que es propiedad del grupo más grande de minería del mundo, que es Glencore Extracta, una fusión entre dos compañías gigantescas,
Y lo que pues voy a trabajar ahí también, obviamente, con el movimiento tanto campesino como minero, que no se la llevan bien entre sí, a pesar de que ambos están por la descolonialidad del poder. Y pues también a mirar qué es lo que he estado interesado hasta ahora, cómo se estructura en ese espacio particular y específico la colonialidad del poder, digamos, cuáles son, cómo se gestan sus dinámicas y cómo se puede mirar en ese espacio estructural que también es heterogéneo. Esas son las dos cosas principales hechas y ahora por hacer. Y una línea de trabajo que yo tengo paralela a todo es sobre Venezuela, que no me permite hacer investigaciones empíricas porque hace mucho tiempo que no vivo en Venezuela, pero todavía estoy pensando y trabajando en la construcción del Estado Nacional, la construcción de lo que llamaba la venezolanidad a través de la configuración de diferentes imaginarios sociales en la fundación de la nación. Particularmente hasta ahora me he encargado de trabajar con novelas nacionales, novelas que fundamentan el ser venezolano, por parte de los escritores de la modernidad venezolana a principios del siglo XX, y ahora estoy trasladándose con la investigación en la década de los 30 de leyes raciales en Venezuela, para favorecer inmigración europea y también para prohibir inmigración de países cuya población es de raza inferior, entre comillas, según estos propositores de la ley, en la década del 30, que es una década muy particular para mi país. Y en ese aspecto también has trabajado algo sobre democracia racial, ¿no? Así es. Yo creo que el articulador de la colonialidad del poder, los imaginarios sociales en Venezuela es el mito de la democracia racial, como creo que también ocurre en menor medida en Brasil y en Colombia. El gran mito unificador que como Elías Levi-Strauss permite solventar un problema básico de desigualdad en este caso, de relaciones de dominación y explotación, haciendo creer a todo el mundo que todos somos mestizos blanqueados y que no hay racismo en el país o que no hay problemas de discriminación de ningún tipo, de exclusión, viviendo una especie de un supuesto melting pot en el cual todos estamos participando en el juego del capital, aun cuando en la praxis realmente no es así. Por eso democracia racial, porque creo que es la particular articulación subjetiva de la colonialidad del poder en Venezuela. Pues muy bien, muchas gracias, ¿no? Por esta coincidencia que pudimos tener, ¿no? Tanto con ustedes y bueno, con los trabajos también, ¿no? Y bueno, pues ahí está la invitación a todos los escuchas, ¿no? Y a la gente que va a este video, de acercarse tanto a las antologías, ¿no? Como al trabajo que vienen realizando los compañeros, ¿no? Y bueno, pues gracias y hasta la próxima. Gracias. Entonces, en ese sentido me gustaría empezar a relacionar sus trabajos y cuando comenzaron a conocer quizás la obra de Quijano, cómo les ayudó en esas actividades políticas o vamos a llamarle académicas también, y cómo es que le comienzan a dar importancia, ¿no? Sabemos que ambos son activistas, trabajan con mujeres, trabajan con poblaciones indígenas, ¿no? Y pues vieron en Quijano algo importante, tanto que están dos materiales acá bastante importantes, uno casi tomando la totalidad de la obra y el otro lo que llama el título los textos fundacionales. Son 6 textos seleccionados por Pablo con ayuda de Aníbal y que son los textos más marcada, más novedosos en aquel periodo. Entonces la primera pregunta va dirigida a los dos. ¿Cuáles son las actividades que más o menos han ido desarrollando políticamente, académicamente, y cuándo es que incorporan en su pensar, en su hacer, la obra de Quijano? Empieza el que viene de más lejos.
Quizá en mi caso tiene que ver con el contexto histórico y político que me tocó vivir en mi primera juventud, porque todavía soy joven, en Venezuela, ¿no? Una serie de transformaciones políticas a través de la crisis del sistema político y económico del país y una efervescencia social que es inédita, o fue inédita durante mucho tiempo. Y ahí creo que una serie de movimientos, particularmente de parte de la juventud universitaria, estaba muy falta de marcos de análisis que... Yo inicio, digamos, mis actividades políticas, intelectuales en Brasil, en mi país, ¿no? Trabajando alrededor de los grupos de un grupo de capoeira Angola que se llama Barravento en Mistura Guayana. Bueno, se sabe que la actividad política afro-brasileña y en otros países afros también se realiza siempre, no con mucha frecuencia, dentro de otros núcleos artísticos o religiosos, ¿no? Y ahí tuve, yo creo, mi primer grande aprendizaje político, ¿no? A finales de los 90. En el cambio de siglo desarrollo, o me doy cuenta, una sensibilidad, una admiración muy grande hacia las mujeres, ¿no? Que pensando el porqué de ello, yo llegué a la conclusión de que porque las mujeres tienen un compromiso muy grande con sus propios afectos, ¿no? Es decir, un compromiso de cuidado con el otro, ¿no? Que yo percibo que más bien los hombres nos fugamos de eso, ¿no? Es decir, nos buscamos desresponsabilizarnos de nuestros afectos porque no lo hemos trabajado, ¿no? Y no lo hemos trabajado porque tiene que ver con una suerte de lógica de poder, ¿no? Y de dominación que los afectos nos estorban, ¿no? En esta cuestión. Entonces, por eso me aproximé al feminismo. En este aproximar, me encontré con Rita Segato, que era profesora de mi universidad en Brasilia, y bueno, luego me fui al Perú, me casé, estuve viviendo en el Perú algunos años, y entonces Rita, con quien siempre mantuve contacto, empezó a estudiar cada vez más la obra de Aníbal Quijano y empezó a incentivarme que también lo estudiara, y más o menos bueno, yo estaba entonces haciendo mi tesis de maestría, y en el momento en que hago mi tesis de maestría que nos permitieran pensar en nuestra realidad, en el caso de Venezuela, y creo que ahí muchos, no solamente yo, muchos nos encontramos con una serie de pensadores que nos permitían reflexionar acerca de los procesos políticos en Venezuela, particularmente de lo popular, que no habíamos tenido, ¿no? La posibilidad, quizás habíamos venido del marxismo, ¿no? Necesariamente lo más interesante del marxismo, y ahí digamos algunas personas, algunos pensadores como Edgardo Lander, Roland Dennis, ¿no? Carlos Lanz, que ya estaban familiarizados con la obra de Aníbal Quijano. En el caso de Edgardo, son amigos por mucho tiempo. Inmediatamente hizo un puente para nosotros el poder ayudarnos a pensar estas cosas, ¿no? En mi caso, en el año más o menos en el 2000, 2001, yo empiezo a estudiar con Edgardo Lander y a cursar su seminario optativo, y ahí empiezo a conocer la obra de Aníbal. Creo que el primer texto que leí fue Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia, del 2001, que había sido editado en mi país en el Instituto de Estudios Internacionales Pedro Dual, y por primera vez se publicó allí. Y bueno, fue un hallazgo extraordinario, ¿no? Que resolvió una serie de búsquedas que yo tenía en ese momento, también gracias a la compañía y al consejo siempre cálido de Edgardo, ¿no? Yo creo que quizás entendí el 10% del artículo, porque todavía me faltaban muchísimas cosas por andar, ¿no? Pero ese fue el primer paso para entrar en su obra paulatinamente, a conocerlo ese mismo año cuando asistió al capítulo venezolano del Foro Social de Porto Alegre, también en ese mismo 2001, y bueno, encontrarme con una persona, un pensador extraordinario, con una persona, con un ser humano fantástico, ¿no? Bueno, yo
me engancho también fuertemente con la obra de Aníbal Quijano, por cosas que luego podemos decir. Y entonces Rita Segato, prepara y ofrece un curso, un seminario de un semestre en la Universidad de Brasilia sobre la obra de Aníbal Quijano, y yo la estuve apoyando desde Lima, ¿no? Estuve buscando libros raros que no se encontraban en Brasil o en otros lugares, ¿no? Entonces y en la medida que iba encontrando los libros, los iba leyendo y me iba cada vez enamorándome más de su obra, y entonces hacia el 2011 más o menos, ¿no? Ya había hecho un pedido Emir Sader cuando era presidente de Claxo a Aníbal para que hiciera una recopilación, una antología de sus trabajos, y Rita le dice a Aníbal que si no quiere que yo era una persona indicada para ello, porque había estado leyendo, le había estado acompañando en la disciplina que ofreció Rita Segato allá en Brasil, y tenía un conocimiento de la obra de Aníbal, ¿no? Por lo menos lo había leído. ¿Qué conocimiento he podido sacar de eso? Pues no sé, pero algo he podido sacar, y entonces se me fue dada Aníbal Quijano me preguntó si me interesaría. Yo dije que le podría hacer una propuesta, le hice una propuesta, a él le pareció adecuada, y entonces ahí ya hice, ¿no? Cerramos la propuesta dentro de un conjunto de textos y se lo pasamos a Claxo, y salió esta publicación. Bueno, haría la pregunta siguiente, nada más para ahondar ya en estas. Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Estamos una vez más aquí en una traducción de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión estamos pues muy contentos porque están con nosotros aquí dos compañeros, ¿no? Que acaban de publicar en este año dos antologías sobre Aníbal Quijano, y pues para nosotros es un gusto, ¿no? Hemos estado trabajando unos episodios al respecto de la obra de Aníbal Quijano, y presentar, bueno, ya estas dos compilaciones que me parece son bastante importantes, pues nos agrada mucho, ¿no? Estamos en esta ocasión Ernesto Fierro, ¿no? Que es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y también conocedor de la obra de Quijano, ¿no? Él está haciendo una tesis ahorita al respecto. También nos acompaña Pablo Quintero, que él es investigador del CONICET ahí en Argentina, profesor del Departamento de Antropología de la UBA, y Danilo de Asís Climaco, que bueno, él es ahorita compañero en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, y ahí está haciendo su estancia de doctorado, ¿no? Y bueno, quien nos acompaña, Víctor Hugo Pacheco. Sin más, quisiera que comenzáramos, no sé, Ernesto, si podemos. Sí, bueno, es particularmente importante que se presenten los compañeros, ¿no? Entonces,